Es otro viernes y nosotros felices de poder llegar hasta sus hogares con eso que es Saludando en el Cafecito. Siempre con el aroma y el sabor del café Santo Domingo que brindo un viernes más con mi compañero Alan Coley. Buenos días, Dalma. De verdad, salud por este cafecito tan rico de todas las mañanas y sobre todo este cafecito especial de todos los viernes, saludando. Claro, saludando, hablamos de salud, de prevención, educamos en salud que es tan importante y también pues así como esperamos que ustedes en sus casas estén brindando con un buen café, lo brindamos aquí que nos acompañan en este viernes la psicóloga Leidis Vargas y verdad también la psicóloga Sara Jiménez. Buen día. Ambas son terapeutas cognitivo-conductual y se dedican al área infanto-juvenil. Nosotros hoy hemos querido abordar un tema bastante serio. Recientemente, miércoles, martes, hubo una noticia que trascendió a través de las redes sociales, TikTok específicamente, hasta que los medios ya de masa se hicieron eco y fue no vamos a pasar los videos ni las imágenes por protección misma y para no ser verdad como que parte de la euforia, sino al contrario. Pero sí vimos como un niño es maltratado por otros niños y entonces abusado y subido a TikTok como en acción de gracia, ¿verdad? Y eso nos llama mucho la atención porque no es la primera vez que sucede, se está haciendo cada vez más recurrente. En República Dominicana vimos que también hace como un mes y medio, 2 meses, en una escuela también se atentó contra una alumna y ustedes son las expertas y nuestro licenciado psicólogo de cabecera para hablar de este tema. Experta hoy. Bien, Dalma, mira, tenemos que empezar hablando de violencia. ¿Qué es la violencia? Porque a veces confundimos bullying con violencia. Entonces, la violencia es todo acto o uso intencional de la fuerza, ya sea para agredir a otras personas, pero también a nivel emocional y sexualmente. Entonces, vemos que en estos casos es una violencia física, pero que conlleva también otros puntos como que hay consecuencias a nivel emocional y hay consecuencias a largo plazo. Entonces, esta parte de qué es violencia y sobre todo cuando hablamos de violencia en niños y adolescentes, o sea, empieza desde temprano, hay indicios a temprana edad de cuando hay violencia, no solo en el ámbito escolar, no solo también en el ámbito social, sino también en la familia. O sea, se da mucho este tipo de violencia también a nivel familiar. Entonces yo tengo una preguntita. Entonces, ¿cuándo pasa a ser de violencia a bullying dentro, digamos, de ese ámbito en cuanto a niños, adolescentes? Es que el bullying es un tipo de violencia. O sea, no solamente es bullying por auge, sino que el bullying es un tipo de violencia que abarca ya lo que es el bullying escolar, pero también el bullying en cuanto a emociones, en cuanto a burlas. Por lo general empiezan de manera constante y va aumentando. O sea, el bullying tenemos que tener claro que es un tipo de violencia. No solamente es bullying, sino el bullying entra en la parte de lo que es violencia. Okay. Sara, entonces en este tipo de acciones que hemos visto, hay un maltratador y hay una víctima. Uh-huh. Muy bien lo aclara la licenciada Leidis del tema de que el bullying no es violencia directamente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando se combinan ambas acciones? Donde hay bullying directamente, ¿verdad? Pero también hay esa violencia física y maltrato. Bueno, pues entonces hay consecuencias tanto en el agredido como el agresor tiene muchas consecuencias que la está manifestando en ese momento. Porque ¿de dónde viene esa violencia? Porque tuvo que haber sido aprendida de algún lado. Esto viene muy relacionado con cómo es la convivencia en casa, qué está sucediendo en casa. Y también está, por otro lado, la consecuencia del agredido.
¿verdad? Que se puede quizás hasta crear traumas, tener consecuencias de autoestima, problemas emocionales infinitas, dependiendo de cada persona, pero obviamente de que va a haber algún tipo de consecuencia emocional, sí la va a haber. Yo tengo una pregunta para ambas. Un punto que me gustó mucho de referencia que dijiste, Sara, fue el siguiente. Es una conducta aprendida. Digamos que siempre se aprende dentro de la casa, o es más, digamos, dentro de su entorno que se aprende ese tipo de violencia, o la violencia específica. ¿En qué punto tú lo ves? Pudiera ser, por ejemplo, el entorno, pero si no hay desde casa una atención adecuada, eso no se va a reflejar de esa manera. Me explico. Sí. Imagínate que lo aprenden a través de videojuegos, de series, lo que sea. Pero si en la casa no hay algún tipo de límites, no hay atención, que puedan darse cuenta de inmediato cambios en la conducta de ese niño, que puedan alar la soga, como dicen, eso no va a repercutir a ese nivel. Ok, entiendo. Mira, concuerdo con Sara. Hay factores de riesgo, evidentemente. Hay lo que se llama aprendizaje vicario, que es un aprendizaje ya por observación. Entonces, el niño puede ver ese aprendizaje, puede imitar quizás conducta, pero si en el hogar hay comunicación, si en el hogar existen reglas, límites claros, es muy probable que el niño no continúe manifestando esas actitudes de violencia. Ahora bien, tenemos claro que los medios sociales influyen, y esto es y nos va a dar esto de que va a aumentar obviamente la violencia, porque a mayor exposición de violencia, pues mayor aprendizaje por parte de los niños y de los menores. Como podemos ver, se sube un video a las redes. Eso quiere decir que ese menor que hizo esto, o estas personas, estos niños, quieren estar como en la moda, en el auge de, bueno, agredo, pero también voy a subir el contenido para que vean como esta conducta de poder. Porque en la violencia siempre hay como una jerarquía de poder. Si yo no me siento poderoso, pues es muy probable que yo no voy a agredir a otra persona. Entonces, si en el hogar hay comunicación, si en el hogar hay reglas, si hay límites, es muy probable que esta conducta no continúe. ¿Qué pasa? Que ahí entra lo que es la sociedad, la familia. ¿Qué papel están jugando los padres, los tutores, los cuidadores en este ámbito a nivel de violencia? Entiendo. Yo tanto más preguntas. No, tranquilo. Es que estamos, señores, así. Ustedes también pueden dejarnos sus preguntas en nuestras redes sociales, Saludando RD. Así que siéntanse en la libertad de hacerlo para nosotras, con nuestros especialistas, poder consultarlas. Yo me lo voy a jugar con esta pregunta, Dalma. Yo me voy a jugar con esta pregunta. Entonces, ¿por qué lo malo se aprende tan rápido y lo bueno no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Será que se genera un poquito más de dopamina? ¿Será que hay más emoción? ¿Qué es lo que pasa con esa parte específica de nuestros sobrinos, los hijos? ¿Por qué aprenden lo malo más rápido? Mira, ahí no concuerdo contigo. O sea, por favor, por eso me lo iba a jugar. No es que se aprende más rápido, es que quizás lo malo tiene mayor exposición. El morbo vende más. Incluso tú puedes ver en los noticieros, el noticiero no te va a pasar quizás todas las noticias buenas, sino que te va a pasar noticias por lo general desagradables, y es así. O sea, un niño puede tener buena conducta, puede tener buenas notas, puede ser excelente estudiante, y eso no va a generar tanto auge porque es lo que se espera. ¿Qué pasa? Que cuando está la violencia, cuando están las agresiones, eso sí genera ya mayor como bulla, mayor auge. Y añadido a esto tenemos lo que son las exposiciones a las redes sociales. Antes no teníamos este boom de redes sociales de que todo lo que hago lo voy a subir a las redes. Antes no se veía como subir un video agrediendo a otro menor o agrediendo a otra persona, y ahora lo hemos normalizado. O sea, lo hemos normalizado, lo hemos hecho como parte de nuestra vida cotidiana. ¿Que está bien? No está bien, pero es lo que está sucediendo. Y de ahí es que tiene que ser el llamado de atención de los profesionales y de los medios de comunicación. Sí. Y agregando un poquito a eso, también hay un tema a nivel de sociedad que se celebra un poco el irrespeto a los derechos ajenos. Aquí, en parte, muchas de las acciones donde se irrespeta los derechos del otro, aquí tú eres el más duro o el mejor, o se te aplaude o se te ríe. Y aunque inicien con acciones pequeñas, eso va escalando.
Usted decía hace un ratito de que el que maltrata o el que ejerce la violencia se siente con poder. Pero ¿qué sucede cuando ese que está maltratando realmente no tiene el poder y por eso lo hace? Mira, es que siempre va a haber algo de poder. Por ejemplo, el niño que es maltratado por papá y mamá no va a tener poder con papá y mamá. Pero con alguien de menor jerarquía puede que busque tener ese poder para así entonces amenazar, intimidar, agredir físicamente o agredir sexualmente. Entonces, en la violencia siempre hay algo de poder. Quizás no contra esa otra persona, pero sí siempre se va a agredir a alguien que tú sientes con menos poder hacia ti, como con esa jerarquía por debajo hacia ti. Entonces, incluso en el hogar lo podemos ver. Hermanos mayores que le dan la tutoría quizás para que cuide o eduque a otros niños, entonces se toman la libertad de agredir. O sea, papá, mamá no está, pero yo estoy como hermano mayor, yo cumplo el rol, pero eso me da la libertad de yo agredirte físicamente y no debe ser. O sea, en la crianza de hermanos, hermanas, tiene que ser un cuidado igualitario. En República Dominicana normalizamos esto de que los hermanos mayores sean quienes cuiden a los hermanos pequeños. Y se abusa ahí no tanto de los hermanos pequeños, sino de un hermano mayor, que esa no es su responsabilidad. O sea, no es responsabilidad de los hermanos cuidar a hermanos, sino que esa responsabilidad debe ser de papá y mamá. Nosotros vamos a la primera pausa de este viernes y en breve continuamos con más. Seguimos conversando, señores, de bullying, de violencia. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Sería una buena pregunta para hacernos y para hacerles a las especialistas. Vemos que son reiterativas, como decíamos, los episodios de violencia. Antes uno dice antes como que somos muy mayores, pero uno habla con nuestros padres. ¿Verdad? La violencia siempre ha existido, pero hoy vemos como que ya es algo hasta chulo, como ustedes decían, porque se puede volver viral. O sea, ¿qué está pasando hoy que antes no existía? Justamente eso, las redes. O sea, no podemos tapar la realidad. El auge de las redes, de voy a subir un video para que se vuelva viral, voy a subir un video quizás para que vean el poder que tengo o para que vean mis acciones. Antes eso no lo teníamos, no teníamos ese auge. Se podría decir que entonces las redes sociales no se le está dando el uso que con la intención que fueron creadas, porque entiendo que las redes sociales no fueron creadas para subir este tipo de contenido. Muchas veces hasta lo vetan ese tipo de contenido. Sí. Sin embargo, los adolescentes, los niños, hacen este tipo de contenido y lo suben. Pero ahí entramos con los padres. ¿Cuál es la función de los padres? ¿Por qué los niños tienen acceso a redes sociales? ¿Por qué tienen acceso a subir este tipo de contenido? ¿Dónde está la supervisión que se supone que es por parte de los padres o tutores? ¿Qué papel juegan los padres tanto en la formación? Porque estamos hablando de que son los futuros delincuentes y esos niños están haciendo eso. O sea, ¿qué papel juega el padre del que maltrata, pero también entonces de la víctima en sentido general? Bueno, en sentido general, los padres juegan el rol de proteger al niño en todos los sentidos. Tanto de protegerlo a nivel de crearle valores y de crearlo de adecuarlo a las normas sociales, enseñarle las normas sociales y que se respete a los demás, como también de protegerlo ante daños que le puedan causar un tercero. Como decía Ladies, totalmente la supervisión de los padres es un juego muy importante en este tipo de conductas. Yo tengo pregunta. La pregunta es la siguiente. Esas conductas observadas que se vio en estos casos, ¿desarrolla o tenemos, digamos, como quien dice, un comienzo para determinar en adultez si es un posible sociópata o psicópata, estos famosos terminologías que se utilizan ahora en la actualidad? Sí. Mira, si hablamos desde la infancia temprana, por ejemplo, cuando un niño empieza a hacer rabieta, y vamos normalizando esas rabietas, decimos, porque está pasando por una etapa.
pero más adelante el niño empieza a delinquir o empieza a faltar el respeto o quizás empieza a cometer actos de agresión dentro del mismo ambiente familiar, continuamos normalizando y decimos está pasando por una etapa o se le va a pasar. Y no ponemos reglas, no ponemos límite, no hacemos el papel que nos toca como padre de hacer corrección, de corregir. Entonces es muy probable que tenemos ya un antisocial en el futuro. Porque incluso el DSM nos los dice, o sea, esta conducta es reciente o en la infancia hubo algún acto delictivo que el menor cometió. Se toma también en cuenta cuando son crueles con los animales. Si tuve un niño que es cruel con los animales, se puede decir que en el futuro ese niño va a desarrollar conductas delictivas o va a tener algún tipo de rasgo sociópata. Entonces, a tu pregunta, si se toma en cuenta para un futuro diagnóstico, sí. Entonces, un llamado de atención a los padres. Si usted ve que su hijo está cometiendo este tipo de comportamiento, no crea que es por una etapa, es que desde pequeño se va formando la personalidad, se va formando las características de esa persona. Entonces, por favor, corrija, ponga límites, ponga reglas claras, que en un futuro eso ayude a su hijo. Y muchas veces incluso los padres dejan pasar como acciones pequeñas que se van sumando poco a poco. Por ejemplo, en la misma escuela a veces se presta más atención a que el niño le vaya mal académicamente, pero debería de llamarte más la atención y poner más reglas o límites al momento en que te hagan algún llamado para decirte que tu niño ofendió a otro niño o que se está burlando o eso mismo, que está teniendo falta de empatía con otro. Eso es inmediatamente de poner límites en casa. Los niños que son intimidados presentan una serie de características que entonces ahí los padres me imagino que deberían estar alertas. ¿Cuáles serían estas características muy puntuales ante las cuales los padres deberían como que tomar carta en el asunto? Mira, hemos estado hablando desde la perspectiva del agresor. Ahora vamos a hablar de la perspectiva de la víctima. ¿Por qué callan las víctimas? Muchas veces lo hacen por vergüenza, otras veces porque se sienten intimidados, amenazados, no solamente contra él, sino también contra familiares. O sea, si habla, le voy a hacer algo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. O si habla, te voy a hacer tal cosa. Entonces, aparte de eso, puede que esté la vergüenza, lo que es el daño emocional. En el caso del video, la madre decía, él no quiere volver a la escuela. ¿Por qué? Evidentemente, hay un factor de que no solo me dañaron físicamente, sino también de manera emocional, de manera psicológica. Entonces, ¿cuáles son esos índices de que tenemos que tomar en cuenta de si nuestro hijo está siendo víctima de violencia, víctima de bullying? Bueno, pues los cambios en la conducta. Si antes el niño jugaba y de repente se aísla, eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta. Si el menor antes le iba bien académicamente y de repente no le va bien, si tú ves que tu hijo quiere estar encerrado, quiere estar más en la parte ya de no socializar, y también pueda que empiece a emitir conductas agresivas también. O sea, un niño que de repente nunca le faltó el respeto a su padre y se vuelve malcriado, falta el respeto, no extraña, tira cosas y hace conductas que antes no hacía, es como un factor de mira, aquí está pasando algo. ¿Quiere agregar algo, Sara? Básicamente es lo que ella dice, cualquier cambio de conducta es para alertar a los padres. Pero ¿qué se necesita? Que los padres pasen tiempo de calidad con los hijos, porque si no, ¿cómo tú lo notas esos cambios? Y ahí era una de las preguntas que comentábamos fuera del aire, y Allen, en este momento pues te toca en la parte de psicólogo también, ¿verdad? A ver. ¿Qué pasa con esos padres que quizás están involucrados en el día a día de la vida? Vamos en el buen sentido a decir que están trabajando, llegan a la casa, tienen una serie de ocupaciones en las cuales atender. Ese es en el mejor de los casos, porque sabemos que, y más ustedes como psicólogos, me imagino que ven una serie de razones que quizás a veces uno no las justifica. Entonces, ¿cómo tratamos también a esos padres que están atravesando por el proceso? Bueno, primero tenemos que, el padre tiene que enfrentar esa situación de la manera más positiva, tratando al niño, entendiendo, involucrándose, ajustando procesos internos para que no vuelva a pasar a futuro. Si digamos que ya tiene un niño más pequeño, pero el mayor fue el primero afectado con bullying o con violencia específica, aprender de esos
errores, ajustar para que la próxima generación o el que está subiendo no le vuelva a pasar. Prestar más atención como nuestros colegas, como mis colegas ya han dicho, presten atención a la conducta de sus hijos. Conozcan cómo ellos están, su interacción, con quién se junta. Si usted lamentablemente, digamos que es un padre o una madre soltera y tiene mucha exposición en cuanto al trabajo, digamos que hay ciertas cosas que usted puede hacer para tener cierto cuidado de sus hijos. Sé que a veces hay trabajos que exigen demasiado y a lo mejor el tiempo no da, pero por lo menos cuando usted llega a casa pregúntele cómo le fue a su hijo, cómo le fue en su día a día, qué ha pasado, cómo se siente. Conózcalo, aunque usted esté cansado, pero que eso es algo que por lo menos de 1 a 2 horas, sé que es poco, pero dedicarle tiempo, en pocas palabras. Y a los padres, pues, buscar ayuda. La parte psicológica es muy importante para poder ajustar esos procesos internos dentro de la casa. Ustedes no se muevan de ahí, nosotros vamos a otra pausa comercial y en breve continuamos. Continuamos en nuestro programa paralelo, como siempre le decimos, es que los temas son tan interesantes y aprovechando nuestras invitadas del día de hoy, nos han llamado, agradecemos la sintonía. Sí. La llamada nos dejan una pregunta a ustedes para que entonces respondan el tema de la violación sexual en menores, también cómo causa trastornos de la conducta esto en la víctima. Mira, ya cuando hablamos de agresión sexual, hay otros factores que se toman en cuenta, pero sobre todo a nivel de consecuencias. Ya podríamos estar hablando de un TEP, de un trastorno de estrés post-trauma, que si no se trabaja a tiempo, entonces va a acompañar a la víctima mayor parte de su vida. O sea, ¿qué incluye esto? Incluye que el menor o la víctima de agresión sexual sea afectada, que quizás no pueda establecer relaciones saludables, que sea también una persona con baja autoestima, que sea una persona que maneje niveles de estrés muy alto, por eso se llama TEP. Entonces, todo esto va a como afectar la vida de las víctimas de agresión sexual, que solamente podemos hablar ya de cuidados cuando hay un trabajo terapéutico. O sea, y cuando una persona pasa por un abuso sexual, es lo más recomendable que también asista a terapia, que se someta a un proceso terapéutico por las repercusiones que va a tener a lo largo de su vida. Sí, también, por ejemplo, entre de las otras consecuencias que pudiera tener, también puede ser ansiedad, depresión misma por el tema de la autoestima. Son personas que incluso luego pudieran hasta tener mayor dificultad en expresar sus necesidades, y eso mismo se va sumando y se le va creando una problemática mayor, como pudiera ser las que mencioné. Yo sigo insistiendo, Allen, en el tema y el factor del papel y el rol de los padres. Sí. La crianza, educación, hablamos del futuro, yo creo que del presente. Entonces, en uno y en otro caso, usted decía ahorita, también los agresores, ¿a dónde estaba el padre? Y bueno, pero quizá estaba trabajando, entonces, ¿qué sucede? Mira, muchas veces vamos a justificar, porque es esto lo que hacemos, justificar la violencia, normalizar la violencia. El padre estaba trabajando, pero mi rol como padre, como madre, es dejar ese menor con alguien que lo cuide, que lo vigile. Yo no puedo justificar que mi hijo esté en la calle porque yo estoy trabajando, porque tú como padre, tú tienes que tener a tu hijo en algo que esté supervisado. Entonces ahí entra la parte gubernamental, la parte social. ¿Qué le ofrece a la sociedad? A los padres que trabajan, a las madres solteras. Entonces, es responsabilidad del gobierno crear estancias infantiles, guarderías, escuelas, y no solo escuela a nivel ya académico, sino también que ofrece la sociedad a nivel extracurricular, que sea gratuito, porque deportes, quizás deportes, arte, a nivel económico alto, todo el mundo que maneje una parte económica buena va a tener dinero para pagar una escuela de arte, una escuela de música, pero y a la sociedad de bajos recursos, ¿qué se le está ofreciendo para que ese menor tenga como algo más que no sea escuela y calle?
Hay un... ¿Sí? Bueno, quería entonces tocar en ese mismo orden, y Allen aquí nos ayudará un poquito, y es el hecho de que escuchaba también los padres de los agresores o la familia justificando incluso la acción de quienes están siendo agresores directamente, en vez de buscar soluciones, justificándolo. Entonces vemos que el problema no es únicamente de los niños, es el ambiente y el entorno en el que se están desarrollando y con quiénes. Entonces, ¿cómo podemos como sociedad contrarrestar esa realidad? La prevención siempre va a ser de manera integral, no solamente papá y mamá, sino como hablaba, está el factor gobierno, está la escuela, muchas veces las iglesias ayudan. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Desde la escuela, los profesores tienen que crear espacios donde el niño se sienta seguro y supervisar ese espacio. Disculpa que interrumpa aquí, pero he escuchado profesores, últimamente que hemos estado conversando del mismo tema, diciendo que no se atreven ya ni siquiera a llamar a un padre para darle una queja de un niño. O, mira, que vino con una pelada, y no, mejor lo dejan. Entonces, ¿cómo los profesores pueden tener alternativas cuando le tienen temor a los propios padres de esos niños? Ahí vuelvo y digo, entonces se está perdiendo la autoridad, porque anterior un profesor era una figura de autoridad, y es que debe seguir siendo así. Un profesor debe ser una figura de autoridad, porque en ese espacio se le están entregando menores que no tienen poder de decisión, sino que debe someterse a los lineamientos escolares. En ese sentido, también entonces agregamos la familia, cómo yo prevengo violencia. Lo primero es no crear bajo lineamientos de violencia. Si yo como padre, madre educo con violencia, voy a tener un niño violento, agresivo. Si yo someto a mi hijo a que vea ambientes donde hay alcohol, drogas, armas, entonces el niño va a ir aprendiendo esto. Si también someto a mi hijo a noticieros con contenido violento, si yo por ejemplo pongo YouTube y lo que yo voy a ver en la televisión delante de mi hijo es contenido agresivo, el niño va a ir mirando. Entonces toda esta conducta debemos mirarla para prevenir lo que es la violencia infantil y juvenil. También incluso sumándole lo que Ladies dice, también está la falta de límites también. Está todo lo contrario, o corregir a modo agresivo, ¿verdad? Pero también está lo contrario, que es más o menos en la línea como respondieron los padres ahí, dejar pasar las cosas y no enseñarle a los niños que hay normas, que es lo que más o menos comenta que pasa con el cole, que si los profesores dicen esta es la regla, tal vez los padres son los primeros que están desautorizando al profesor. Ese punto me gustó muchísimo. Desautorizar. Si desautorizamos una autoridad, ¿qué va a pasar? Automáticamente le perdemos el miedo o le perdemos ese respeto a lo que esa persona está queriéndonos enseñar, inculcar y, sobre todo, lo dejamos de ver ya como una persona a lo mejor que admiramos. Si tú te das cuenta, nuestros padres, siempre hay una figura que uno admira más, entre comillas, porque es la que ejerce el mayor respeto. Y esa es la persona que uno, como quien dice, tiembla. Si hablo, le doy un boche, yo no quiero esperar que papi me dé un boche o mami me dé un boche, porque cuando me da un boche, mira, eso es porque se siente. Yo quiero saber, después de la pausa, voy a dejar la pregunta al aire, hay un clamor social de que esos niños deberían ser juzgados como adultos, porque están haciendo actos de adultos. Así que después de la pausa, nuestras psicólogas y nuestro psicólogo nos responden. Bueno, señores, retomamos como dice Dalma, nuestro programa paralelo en pausa, pero retomando breve porque es verdad. Hicimos una pregunta fuera del aire. ¿Deberían los menores de edad ser ya, como quien dice, cambiar de acuerdo a su problemática, de acuerdo al proceso que hizo, o sea, como delinquió, juzgarlos como adultos? ¿Qué ustedes creen?
Para mí va a depender del crimen cometido, de la agresión cometida. Hay agresiones menores, como las verbales, como agresiones quizá a nivel emocional o el tipo de bullying. Esas consecuencias se deben de empezar a trabajar en el hogar. Pero ya cuando el crimen es mayor, cuando la agresión es mayor, debemos de tener como una ley que ampare esto y no la tenemos. Y en caso de, yo también diría que qué tan preparado está nuestro sistema para acoger a esos niños, porque la idea es que ellos en algún momento van a salir a la sociedad. Entonces, ¿qué tanto está nuestro sistema preparado para poder darle o brindarle la ayuda que realmente necesitan en caso de ser juzgados como adultos? Bueno. Y Ale, ¿tú qué agregas en ese sentido? Mi opinión está totalmente de acuerdo con ambas. Entiendo que el sistema debería tener una preparación previa para, digamos, si va a haber una evolución en cuanto a esos tipos de procesos penales, ya que se está tomando la medida de juzgar a un, entre comillas, joven como un adulto, y también dependiendo de la tipología del tipo de crimen, porque hay tipos de crímenes que tú dices, pero esto lo tiene que hacer una persona con un acto de conciencia muy alto, en donde tú dices, pero solamente sale de la cabeza a lo mejor de un adulto, como un joven puede llegar a concretar algo así y a manipular o a hacer esos tipos de procesos. Entonces entiendo de que ambas partes es necesaria, tanto que el sistema se prepare y tanto que que el sistema se prepare, porque está fuerte la cosa. Para poder dar solución, porque tenemos un hecho, pero ahora cómo contrarrestamos ese hecho y también cómo hacemos para que casos como el que estamos hoy tomando de referencia, o como quizás iguales que se pasan en cualquier provincia de nuestro país, pero no tienen el boom mediático, ¿cómo hacemos que mermen o que no pasen? Que sería, la verdad, quizás sería muy utópico desear que nunca pasen, pero que sean menos. Y así hablándolo rapidito, ya en esta parte final, el papel que juegan los testigos del hecho. Ese que sube una noticia y la comparte por morbo. Es violencia igual. O sea, si tú como testigo hace auge de esto, también está violentando a la persona que fue afectada. Porque recuerden que está lo que es la agresión a nivel de tecnología, el ciberbullying, ciberacoso. Entonces, si yo como testigo subo la noticia, también estoy violentando. Y estoy fomentando la violencia, porque entonces vamos así en el mismo ciclo. Otro niño lo va a ver y también va a seguir incitando a lo mismo. Al final, ustedes, su recomendación para tratar de evitar situaciones como esta en la sociedad actual y ante la generación actual que estamos viviendo. Mi llamado siempre va a ser hacia la familia, o sea, la prevención está hacia adentro. No tratemos de buscar fuera soluciones, sino que empecemos por la familia. Papá, mamá, prestar atención a sus hijos y siempre mantener como normas y reglas claras dentro de mi hogar. De igual manera, de mi parte también es con la familia. Pasar tiempo de calidad, prestar atención. Aun cuando tengan en su trabajo muy ocupados, ajusten en su rutina tiempo de calidad con sus hijos, de apartar el celular, de escucharlos verdaderamente. Antes se perdió el tiempo de almuerzo, pero sigue estando la cena, que quizás ahí se puede tomar un momento para realmente tener una conversación con los hijos. Sí. Allen, tu pregunta mandatoria de cada programa. ¿Dónde la podemos ubicar? Sus contactos, redes sociales, por favor. Bien, yo estoy en Instagram como PCI Ladies Vargas y también en el contacto de Gerencia Integral, que es donde doy consultas a nivel privado. Excelente. Y en Instagram a mí me pueden encontrar como The Young Space, está un poco en inglés, y en Instituto Evalúa. Excelente. ¿Y Allen, a usted? Bueno, señores, me pueden encontrar en Centro de Bienestar Emocional Dr. Sol Emilio García y estamos a la orden. Y en Instagram como Allen Coley. Así que yo creo que hemos tenido, lo doy por hecho, un programa formativo y educativo, y sé que ha tocado también ese punto de la conciencia, que es lo que buscamos. Tenemos, como bien decían cada uno de los que estamos en este panel, pues prestar atención a nuestros hijos y a ese núcleo familiar que al final, como bien dice hasta la palabra, o sea, de ahí se desprende todo. Claro. Señores, nosotros agradecidos de su sintonía. Gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por el favor de dejarnos llegar hasta sus hogares en esto que es Saludando en el Cafecito.